Muy buenos días. Estamos con don Francisco Javier Llaneza Álvarez. Muy buenos días, Javier. Hola, yo te voy a llamar Loli, porque claro, me has puesto todo el nombre tal cual sale en el DNI, pero bueno, si me llamas Javier Llaneza, pues yo también me reconozco. Buenos días, Loli, para mí es un placer estar aquí contigo, sobre todo con una profesional de la entrevista, porque creo que he visto otras entrevistas, a mí también me has hecho alguna, a prestigiosos prevencionistas y tengo que reconocer que tienes muchas cualidades y una de ellas es la capacidad para ser una gran profesional de las entrevistas a prevencionistas y supongo que a otros profesionales. Así que muchísimas felicidades, Loli, y yo encantado de estar ahí contigo. Bueno, reportera dicharachera, prevencionista. Es una mujer Bueno, es y una un... gran maestra y una gran maestra del ego, que eso también hay que decirlo, Es admirable Bueno, también todo lo que haces. es un placer hablar contigo. Para la mayoría de la gente, yo creo que no hace falta presentación, pero bueno, pues por cuestiones también bueno, pues de protocolo vamos a hacer, ¿no? Javier Llaneza es licenciado en Psicología, ingeniero técnico en Metalurgia, diplomado en Ergonomía y Ecología Humana, presidente de la Asociación Asturiana de Ergonomía Preveras y presidente también de la Asociación Española de Ergonomía. Autor de bueno, un montón de libros también sobre ergonomía forense, peritajes judiciales en prevención de riesgos. Javier, yo el 13 y 14 de octubre creo que tenemos una cita además en Gijón, en el marco maravilloso e incomparable de la laboral, en el Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología y también el Congreso Nacional de Ergonomía y Psicosociología, que se celebran conjuntamente el 12 para el Congreso Internacional y el número 16 para el Congreso Nacional, ¿no? Se celebran además bajo el lema Experiencias de la ergonomía y psicosociología desde la latinidad. Cuéntanos, ¿qué podremos ver y esperar de esta nueva edición del Congreso Preveras? Y yo estoy muy interesada también en saber si habrá cuadriláteros como en otras ocasiones. Vale, bueno, yo te voy a contar una cosa. Primero, teniendo en cuenta, porque estos congresos que has mencionado es el 12º internacional y 16º nacional. Por lo tanto, ante un nuevo congreso, siempre la gente se puede preguntar, ¿y qué cosas vamos a escuchar en este congreso que no hayamos escuchado en los anteriores de Preveras y de la E? Y sobre todo, teniendo en cuenta que por el medio hay otros congresos, quizás no tan clásicos como el nuestro, pero bueno, hay otros congresos, hay Zoom, hay conferencias. Entonces uno siempre se plantea cuando asiste a un congreso, ¿con qué me van a sorprender? Bueno, pues el objetivo siempre es aportar cosas nuevas. ¿Qué cosas nuevas vamos a ver en este congreso? En primer lugar, que el lema está relacionado con el hecho de que por primera vez la Asociación Internacional de Ergonomía tiene un presidente latino, que es el profesor José Orlando Gómez. Y eso ya de alguna manera es importante. Porque yo tradicionalmente, en algunas de las publicaciones que tú has mencionado, siempre hablaba de dos culturas ergonómicas. Una, la cultura latina y otra, la cultura anglosajona, ¿no? Y por primera vez encontramos, además también de la fortaleza que la ergonomía tiene en Latinoamérica, con la Unión Latina de Ergonomía, ULAERGO, en Europa, con otras sociedades, como puede ser la Sociedad de Ergonomía en Lengua Francesa, pues nos pareció que era muy oportuno, sin olvidar a los colegas lusófonos de África, que sea muy oportuno hacer en Asturias un encuentro de todos aquellos profesionales relacionados con la ergonomía, la macroergonomía, al cambio, psicosociología, que tiene que ser obviamente aplicada, para vernos en Gijón y desde luego ya con este planteamiento, con tantas personas profesionales de diferentes países, ya seguro que hay elementos innovadores en este congreso. Pero luego además tenemos también una pospandemia, ¿no? O una situación, digamos, de crisis que continúa y que nadie, y una situación también de cambio de energía, de cambio de cultura y que nadie sabe muy bien a dónde nos va a llevar. Pero sí que de alguna manera que las cosas en general
y sobre todo desde el punto de vista, yo creo que más que estructural, cultural, sea diferente. Así que estas serán algunas de los marcos, obviamente, porque el programa está en la página web, está en las redes, pero esto es un poco el marco en el que nos movemos. Y si a la pregunta también que me hacías, Oli, si habrá mesas cuadrilátero, yo te diría que habrá mesas ring. ¿Por qué? Uh, alguien me decía, mesas también de pim pam pum, porque uno está demasiado acostumbrado a esos debates en los que todo el mundo está de acuerdo. Y el hecho a lo mejor de compartir una profesión, un empleo, un campo de trabajo, como puede ser la prevención de riesgos laborales o la seguridad y la salud en el trabajo, pues da la impresión de que tenemos todos que llevarnos bien. Pero es que ocurre también que nuestro campo es como un campo, digamos, abierto. Es como la plena naturaleza, en el que no hay una separación entre fincas. Y aquí se acercan los que creen que tienen algo que aportar y creen que la seguridad y la salud en el trabajo es tan laxo el campo que ahí van con sus frutas, ¿verdad? Otros dicen, pues es que nosotros nos ocupamos de la autoconciencia y la concentración y la espiritualidad. Y otros dicen, es que realmente lo que hace falta es una mayor presencia social en los medios. ¿Y cómo se consigue eso? Entregando medallas a todos, ¿no? O sea, cada uno entiende, supongo que lo hacen con la mejor de las intenciones, que pueden aportar a la prevención. Pero claro, esto no pasa en otros campos profesionales. Porque podemos ser abiertos, pero tenemos que de alguna manera defender un poco nuestra profesión. Esto no es el camarote de los hermanos Marx, que hace algún tiempo recogía un artículo. Aquí todo el mundo para adentro, hombre, no. Tenemos que de alguna manera defender esto, ¿vale? Y tenemos que empezar a ser serios. Y de ahí necesariamente que cuando hay confrontación, cuando hay ideas diferentes que pueden tener las mejores de las intenciones, no todas, creo que es bueno que haya mesas no redondas, no mesas curvilíneas, sino que haya mesas donde la gente pueda exponer por qué creen que la prevención tiene que tener esas cosas que no tienen ninguna regulación legal, qué es lo positivo, qué es lo negativo, y todo el mundo. Y como bien sabes, desde hace años hemos encontrado la necesidad, yo diría también, que tiene que ver con la autocrítica que toda profesión ha de llevar dentro, de que haya mesas cuadrilátero, mesas ring, donde esperamos que haya debates fuertes, pero desde luego que al final de esas mesas, que son mesas enriquecedoras, pues la gente se dé un fuerte abrazo, porque, permíteme el juego de palabras, ese tipo de mesas son la clave. Estás recordando un gran programa de debates que de verdad que en los tiempos de digamos, de la transición hubo en Televisión Española, y eso es lo que necesitamos, debates de ese tipo, constructivos. Eso es, ¿no? Debates constructivos y debates bueno, pues que pongan encima de la mesa diferentes formas de ver también y de hacer, ¿no? No tienen por qué ser malas sino que, bueno, pues que pueden ser también efectivamente enriquecedoras. Así es. Javier, el papel de la ergonomía. ¿Cómo ves el papel de la ergonomía en este escenario actual? También en el que está cambiando la forma de trabajo, las formas de organización del trabajo, que está tremendamente marcado por las tecnologías de la información y la comunicación, la industria 4.0, la automatización, ¿no? La economía incluso también, ¿no? De plataformas. ¿Cómo ves el papel de la ergonomía? ¿Va a ser o crees que tendrá un papel predominante o seguirá siendo, bueno, pues entre comillas, lo que denominamos en el argot prevencionista la hermana pobre de la prevención? Bueno, podemos pensar que la ergonomía va a ser lo que queramos que sean los profesionales de la ergonomía y de la prevención. Pero una de las cosas, Loli, no sé si me vas a preguntar, pero lo que creo es que tiene que haber más unión, más acercamiento entre todos los que nos dedicamos a este campo tan importante y tan fundamental para la sociedad, para el buen funcionamiento de las empresas, como es la prevención de riesgos laborales. Y esta aparente debilidad tiene que ver con que hay mucha diversidad y a veces no hay la suficiente comunión y unión para tener un mayor protagonismo social y para anticiparnos, ¿no? Porque la prevención es anticiparse, ¿no? La prevención no es ser reactiva. Entonces, hemos visto la pandemia y una de las cosas que nos planteamos es dónde están los prevencionistas, ¿no? Y los prevencionistas pues estaban por ahí, reivindicaban que tenían que tener un papel,
pero no tuvimos un papel protagonista como deberíamos haber tenido frente a un riesgo higiénico, a un riesgo biológico, ¿vale? Quizás la dimensión llevó más a la protección, ¿verdad? A salir adelante, ¿de acuerdo? Que a una correcta gestión contando con los profesionales de la prevención. Esto no debería volver a suceder, ¿no? Entonces yo creo que la ergonomía, desde luego, tiene que ser una disciplina que debería estar presente en algunos de esos cambios que se están produciendo. Por ejemplo, no es de recibo la exclusión tecnológica que se está produciendo en algunos sectores, porque por otra parte estamos hablando de envejecimiento y trabajo, pero luego en el mundo real, es decir, yo cuando oigo estas cosas, o sea, me parece maravilloso que los centros de investigación, los institutos, en fin, trabajen sobre el futuro, entre comillas, del trabajo, no haga redundancia. Pero claro, luego te das cuenta que los viejos, que en algunos casos son prejubilados, o sea, que decir que, no, que todavía están muy activos, son excluidos por esta no incorporación de los principios de la ergonomía de cognitiva o de la software o de la programación a esa realidad. Entonces, la ergonomía tiene que ser siempre una especialidad o un campo que ayude a aquellos nuevos proyectos, ¿no? La figura del project manager en ergonomía trata justamente de eso, de la buena gobernanza de los proyectos, de anticiparse, de incluir y no excluir a todos los que vayan a ser operadores, usuarios, consumidores, etcétera, ¿no? Porque tampoco podemos olvidar de ese papel. Y eso tenemos que lograrlo primero los ergónomos en la parte, digamos, laboral, en la parte laboral, y desde luego también, no olvidemos también que la ergonomía es la ergonomía de las 24 horas, es adaptar la actividad a los seres humanos, ¿no? Y entonces el futuro yo creo pasa porque tengamos un papel más anticipatorio en todo esto que ocurra y que seamos realmente proactivos. Y ese tipo de cosas tiene que conseguirlas uno. No me gusta presumir, tú me conoces, Loli, pero en Asturias hemos conseguido, entre otras cosas, bueno, pues que la ergonomía sea una disciplina respetada, consultada por parte del gobierno regional, y eso ya es importante, y estamos presentes cuando se nos preguntan algunos proyectos o cuando se nos pide asesoramiento sobre determinados productos que algunos consideran ergonómicos, como pueden ser la silla para un consejero o una cama de hospital. Quiero decir, hacemos ese tipo de cosas, así que yo creo que la ergonomía del futuro tiene que situarse aguas arriba y reflexionar sobre las cosas que están mal. Y aprovecho también para comentarte que en este congreso, aparte del presidente de la Sociedad Internacional de Ergonomía, va a estar representada también la Federación Europea de Sociedades de Ergonomía, donde tendremos a Bernat Michet y al portugués Pedro Ferreira, y donde también estará representada ULAERGO. Con lo cual, será la oportunidad, de hecho, habrá una mesa de trabajo entre todos los representantes de estas sociedades macronacionales o internacionales para, de alguna manera, entre todos, encontrar elementos comunes que vayan en esa línea, ¿no? De situarnos aguas arriba en los nuevos proyectos y en ese futuro lleno de dudas, lleno de incertidumbre y que nadie sabe pues realmente lo que va a ocurrir. ¿Ok? Gracias, Javier.